Y a veces usted tal vez dirá, no, yo no me jala, no, yo no debo. No, si usted no debe, a veces dice, no, pues eso no vale nada. Pero cuando uno ha sentido ese pesor de deuda, uno dice, qué difícil es deber. Cuando los intereses le suben a uno y entonces uno dice, ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a hacerlo si tal vez las entradas no son suficientes? Y imagínense en Guatemala cuánto ganaba uno en aquel entonces, esforzándose, el que ganaba bien, ganaba creo que 5 ganaba uno en el campo, y en la ciudad ganaba uno 8 quetzales. Yo tenía que pagar 2,000 quetzales y resto, y todavía me fue creciendo los intereses, y tuve que pagar una cantidad grande, y ganando 8 quetzales. Imagínense cuánto tiempo se lleva uno para hacer eso. Y yo digo que cuando yo leo estos versículos, digo, el Señor aquí trata con el ser humano como el ser humano puede entender. Porque aquí le está diciendo a los apóstoles, el reino de los cielos es semejante a esto. Este rey dice, deudores, ¿verdad? Y dice aquí, en el versículo 24, dice, y comenzó a hacer cuenta, dice, y le fue presentado uno que le debía, dice, 10,000, ¿qué? Talentos. Y no son de los talentos que tiene la iglesia, que nos enseñó el hermano Rolando hace poco, son otro tipo de talento. Este talento es monetario. Y dice que el talento no se medía por moneda, sino que por peso. Y dependiendo del peso, así valía. Había, dice, talentos de plata y talentos de oro. Y así era el precio, ¿verdad? Entonces dice que cuando el Señor le presentan ese, al rey le presentan dice, a esta persona, dice, como no pudo pagar, ordenó su Señor vender a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Imagínese usted, que usted tenga una deuda y no la pueda pagar si tuviésemos viviendo los tiempos de aquel entonces, porque en aquel entonces la persona que no pagaba se quedaba de esclavo en la casa, ¿verdad? Del prestamista, y no salía de ahí hasta que pagase todo. Y había una condición grave ahí, que esta persona no recibía sueldo, solo trabajaba y trabajaba y trabajaba hasta pagar la deuda. Pero cuando le dicen, vende tu mujer, vendan sus hijos, vendan todo lo que tiene, y para que él me pueda cancelar. El rey quería recuperar su dinero. Pero para eso, cuando este hombre ve eso, dice que el hombre toma una acción y dice, entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El Señor te pagaré todo. El Señor, dice, de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuánto debíamos nosotros? ¿Se ha preguntado usted cuánto debía yo? Ay, Luis. ¿Alguna vez usted ha pensado y ha dicho, ¿cuánto le debía yo a Dios? ¿O cuánto le debo yo a Dios? ¿Se ha parado usted alguna vez y ha meditado, ¿le debo yo algo a Dios? Porque mire que cuando nosotros a veces le pedimos a Dios somos exigentes. Y le decimos, Señor, yo quiero esto porque yo quiero esto, y hasta caprichudos somos, porque yo quiero esto, Señor, me lo vas a dar y me lo vas a dar. Y le exigimos al Señor. Pero a veces nosotros no nos preguntamos, ¿cuánto le he dado yo al Señor? ¿Cuánto le debo yo al Señor? ¿Cuánto le debo yo a Él? A veces no nos preguntamos de eso. Por eso a veces nosotros decimos, no tenemos deuda. Pues sí, a la deuda. Porque cuando uno reconoce que tiene deuda, o cuando uno ha pasado por esos procesos de que le debe a alguien, uno tiene esa pena de pagar. Y cuando uno reconoce que le debe al Señor, también debe preocuparse en cómo están las cuentas con el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dice, el Señor le perdonó la deuda. Pero saliendo, dice, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Imagínese usted va con un prestamista, el prestamista le perdona la deuda que usted tiene y que a usted le deba una cantidad. ¿Qué haría usted?
al mirar a esa persona, ¿cuál sería su reacción? Este me debe, ¿verdad? Este me debe y ahora le voy a cobrar, ¿verdad? Es que nosotros somos así, ¿verdad? A este me debe y yo le voy a cobrar para que me pague, porque me sirve, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen. Es que es mi dinero y yo tengo que recuperarlo, ¿verdad? Entonces va y le cobra, ¿verdad? Pero este hombre, dice que aquel, cuando lo agarró, dice del cuello, entonces se lo ahogaba. ¿Cómo lo ahogaría? Cuando uno le agarra esto literal, ¿verdad? Dice, y le ahogaba. Pues obviamente lo tuvo que presionar, o lo agarró del cuello y no lo dejaba respirar. Algo le hizo, ¿verdad? Porque se lo ahogaba, diciendo, pagame lo que me debes. ¿Cuánto debía el hombre, el primero? 10,000 talentos. ¿Cuánto le debían a él? 100 denarios. 10,000 talentos y 100,000 y 100 denarios, perdón, 100 denarios es una gran diferencia. Dice que un talento equivale a 6,000 denarios. Entonces una cantidad grande. Era bastante la diferencia, pero cuando dice que esta persona llega y lo ve y le dice, pagame lo que me debes, y aquel le empieza a suplicarle, entonces su consiervo dice, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. No quiso perdonarle 100 denarios, y a él le habían perdonado 10,000 talentos. ¿Usted haga la diferencia? ¿Cuánto sería? ¿Quiénes son buenos para las matemáticas? 6,700. Porque eran 100. Imagínate, era decir que un talento equivale a 6,000 denarios, un talento, a 6,000 denarios. Entonces, multiplicamos 10 por 6, 60,000 denarios. Lo que este hombre le fue perdonado. Y él no pudo perdonar 100. Vemos la diferencia de 59,000 denarios que él había perdonado. Él no pudo perdonar 100. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos, ¿verdad? No perdonamos. Cuando nos hacen algo, ahí dijimos, es que nos ponemos que al brinco. Y como dice el hermano Rolando, yo soy cristiano, pero mi machete no, ¿verdad? Entonces ahora aquí vemos lo que el Señor nos está hablando. Hablamos aquí de lo que es literal, lo que es moneda, ¿verdad? Cómo el Señor ilustra aquí lo que pasa con este rey. En su reino, ¿verdad? Lo que este rey está haciendo, él le perdona la deuda de 10,000 talentos al hombre. Y este siervo no le perdona 100 denarios a su consiervo. Le está diciendo, este hombre es injusto porque está viendo el amor, la misericordia que ha tenido con él, pero él no ha aprendido la lección. Y nosotros podemos estar en la iglesia y día a día en la iglesia y como sea, pero si no practicamos lo que dice la Biblia, no vamos a aprender lo que es la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, no vamos a entender lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. ¿Cuánto le alaba? Un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Esto es lo que el Señor nos enseña para que podamos, dice, entrar al reino de los cielos. Por eso dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a un rey, le dice, que hace cuenta con sus siervos. Entonces, ¿qué era lo que el Señor le preocupaba? Al Señor Jesucristo le preocupaba que nosotros entremos al reino de los cielos. Eso es lo que a él le preocupaba. Él no vino solo para que le conocieran nomás y decir, él es el Hijo de Dios. No, él vino a enseñar que todo aquel que quiera entrar al reino de los cielos tiene que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo a lo que yo quiera hacer, no de acuerdo a mi voluntad, no de acuerdo a lo que se me dé la gana, es de acuerdo a lo que la palabra dice, porque la palabra está hecha para que nosotros comprendamos y podamos tener vida eterna. Eso es lo que la palabra nos enseña.
consiervo a la cárcel. Pero aquí hay algo que no lo tenemos que ver, ¿verdad? Algunos dirían, ¿y este qué? Porque dice, entonces, llamándole a su señor, no, pero el versículo que dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. No estaba solo aquel hombre, ¿verdad? Hay testigos, ¿verdad? Y eso es lo muy complicado para nosotros a veces, ¿verdad? Cuando uno dice, aquí no hay ninguno, dice, yo voy a hacer lo que me dé la gana aquí. Yo voy a hacer esto y aquí no está el pastor. Y cuando uno está solo dice, aquí no hay ningún hermano, ¿verdad? Pero siempre hay alguien. Dicen los consiervos, cuando vieron que este hombre no había perdonado a su consiervo, entonces ¿qué fueron? Fueron con el rey. Y dijeron, mira rey, este hombre que tú le perdonaste 10,000 talentos, no quiso perdonarle 100 denarios a su consiervo. Lo metió a la cárcel. Ahí lo metió para que pagara, porque eso fue lo que dijo. A mí me vas a pagar porque me vas a pagar. Yo te meto a la cárcel hasta que me pagues. Y lo metió a la cárcel. ¿Y qué iba a hacer aquel hombre para pagarle, verdad? Si estaba en la cárcel. ¿Qué hace uno para pagar cuando no tiene trabajo? ¿Qué hace uno para pagar sus deudas? ¿Qué hace usted para pagar sus biles si usted no trabaja? ¿Qué va a hacer? Y es que aquí es bueno, ¿verdad? Cuando usted le debe ¿cómo hace? Debe electricidad, debe gas, debe su teléfono, no pagó su celular, ¿qué le hacen? Se lo cortan. Si usted no le pagó a PSG, le manda una nota si usted no la pagó y le cortó el servicio. Si usted no le paga su celular, se lo corta. Y para reactivarlo tiene que pagar todo. Así se trabaja aquí en el mundo, ¿verdad? Y cuando uno dice, pero esto está hablando de dinero, ¿verdad? El Señor está hablando algo literal para que podamos entender lo espiritual. Porque lo espiritual va de acuerdo. Si el Señor nos hablara a nosotros, nos hubiese hablado en el lenguaje espiritual, nadie le hubiese entendido. Porque aún como Él nos ilustra las palabras, a veces no le entendemos. Y decimos, pero ¿por qué dice esto? ¿Pero por qué fue así? Es que el Señor hablaba así en parábolas para ilustrar lo celestial con lo terrenal. Pero este hombre estaba, dice, enojado y metió a su consiervo a la cárcel. Entonces, llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, dice, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Hasta que pagara toda la deuda. Cuando yo veo eso y digo pagar la deuda, si el Señor nos dijera a nosotros, tú tienes que pagar para entrar al reino de los cielos, ¿quién entraría? Los millonarios probablemente, ¿verdad? Porque tienen mucho dinero para pagarlo. Pero nosotros, ¿dónde quedaríamos? Los que tenemos de escasos recursos. No podemos comprarla. Fíjense que, y esto iba analizando, digo, ¿usted sabe por qué las naciones mandan esos cohetes que van a investigar Marte, que van a investigar la Luna, que van a investigar ellos? ¿Qué investigan? ¿Cuál es el propósito de ellos? Encontrar vida. ¿Y para qué quieren saber si hay vida allá? ¿Cuál es el propósito de Dios de ir a buscar si hay vida allá? Para adueñarse de eso, bro. Para adueñarse de eso. Para poder ahí y dice, nosotros, esta es propiedad nuestra. Esta es propiedad nuestra. Claro, eso es. Ese es el propósito. Y fíjense que, y no veamos muy lejos, la ciencia sabe que esta tierra va bajando y que aquí va a haber algo grande. Lo sabe. Y un propósito que ellos tienen es, si allá hay vida, cuando aquí se ponga difícil, nosotros nos vamos porque tenemos dinero, nos montamos en el cohete y vamos a vivir allá a Marte. Allá ¿quién nos va a hacer nada? Tenemos nosotros seguro la vida. Eso es lo que ellos buscan. Ellos no están buscando eso nomás porque yo quiero ir allá, no.
ellos tienen un propósito de salvarse. Cuando aquí dice la Biblia que aquí esto va a arder en fuego, ellos no quieren estar aquí. Entonces el plan de ellos no quieren aceptar la palabra, ellos no quieren aceptar lo que dice la Biblia. Entonces lo que ellos piensan es, cuando esto ocurra, yo o nosotros que tenemos dinero nos vamos para allá. Madre, están vendiendo pasajes para allá. Y están vendiendo pasajes y están caros. Yo no sé usted, pero yo ya tengo el mío. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto le damos? Bueno, paso a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Esos mensajes son carísimos, pero yo tengo el mío y el mío es gratuito. No tuve que pagar gran cantidad. ¿Por qué? Porque el mío lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí fue pagado mi pasaje en el vuelo que yo me voy. Y ese vuelo es tan especial que no todos van ahí. Usted sabe que en un avión hay dos tipos de vuelo, ¿verdad? Hay, ¿para quiénes? Primera clase y segunda clase. ¿Qué tal será ir en primera clase? Porque yo no he viajado en primera clase. Cuando yo viajé en segunda, no pude venir en primera. Pero dice que los que han ido en primera dicen que es un poco mejor el servicio. Y el que va en primera clase dice, yo viajé en primera clase. Y ahí van solo gente de dinero. Eso es lo que dice. Escuchamos yo a veces comentarios por ahí. Pero en el viaje que nosotros tenemos es un viaje especial. Por eso dice, la deuda que nosotros teníamos con el Señor no había quien la pagara. La deuda para entrar al reino de los cielos no hay quien la pague. No hay precio, no hay nada, no hay quien tenga esa cantidad de dinero para poder pagar la deuda para entrar al reino de los cielos. Porque dice, en el reino de los cielos van a entrar aquellos que aceptaron al Señor Jesucristo, que obedecieron a su palabra. ¿Y qué hay que hacer para esto? Aquí es donde entra lo de la deuda. Fíjense que una cosa muy importante que la iglesia debe practicar y debe saber es el perdón. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos hacen algo no perdonamos. Cuando nos ofenden a veces no perdonamos. Y a veces nos hacen algo y dice, le ve otro hermano, tal vez ahí con pena, y dice, mira hermano, discúlpame porque te ofendí. Le decimos, sí, no hay problema, ya pasó, ya eso pasó, ya quedó, ya eso pasó, no te preocupes. Pero dice, yo no me voy a olvidar lo que me hiciste. Y queda ese resentimiento ahí. En el momento que yo pueda, me las vas a pagar. ¿Será que ha perdonado? No ha perdonado. Y lo triste es que a veces esto se practica en la iglesia. Hay otros que dicen, no te preocupes lo que me hiciste a mí, cuando lo mío sea viejo, lo tuyo va a ser nuevo. ¿Será que hay un arrepentimiento ahí? No, ¿verdad? No te preocupes, a esto que a mí me hiciste, tú me lo hiciste a mí, otro te lo va a hacer a ti. ¿No se alaban a Dios? Aleluya. Gloria a Dios, no se ponga triste, ¿sabes? Como decía un predicador, no me mire feo. Dice la palabra, dice eso. Tenés que perdonar, dice, para poder, dice, ser perdonado. Porque si no perdonas, dice, no te pueden perdonar. Tenemos que perdonar. El perdón es muy importante. Cuando yo leí estos versículos, yo me puse a orar y pedirle al Señor, mira Señor, estos versículos me hablan duro a mí. Y yo le dije, Señor, tienes que enseñarme. Tengo que aprender de ti. Porque estos versículos no me los puede enseñar a nadie, me los tienes que enseñar tú. Porque solamente Él es el que nos puede dar esa capacidad para perdonar. Porque fíjense que nosotros humanamente no perdonamos. Hablando literalmente humanamente, nosotros somos rencorosos, somos resentidos, tenemos enojo por todo. Cualquier cosa nos molesta. Si el hermano hace bulla, ¿que por qué hace tanta bulla? Si el hermano no hace bulla, ¿que por qué no hace bulla? Si el vecino nos hizo algo malo, pero es que no puede estar callado. Siempre hay algo que nosotros no nos deja en paz. El ser humano se pone a ver y dice, todo esto a mí me molesta. Hay personas que dicen, mire, ese comanda. Le ponen a ver a los demás. Otros dicen, mira, si dice que es cristiano, ni es nada. Otros dicen, yo soy mejor que él. ¿Cuál es la mano de Dios? Como decía, a veces la iglesia tiene que conocer cómo puede llegar al reino de los cielos. Y a veces he escuchado mensajes
Y a veces me da tristeza y me da pena cuando dice, solo hablan de finanzas, solo hablan de riquezas. Las riquezas son buenas, las finanzas son buenas, pero todo eso viene de la mano de la obediencia a Dios, de la salvación. Muchos se preocupan en tener grandes cosas. Yo quisiera tener un avión, fíjese. ¿Pero por qué lo voy a tener? Primero no lo sé manejar y no me lo voy a poner, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Pero fíjense, todo eso material se queda. Ese es el punto que uno tiene que ver. ¿Qué es lo que a mí me beneficia? Eso es lo que uno tiene que buscar. Las cosas son buenas, lo material es bueno, pero hay algo mejor. Lo material es necesario en lo que vivimos en esta vida, pero cuando muramos nosotros, ¿qué nos llevamos? Nada, absolutamente nada. Entonces aquí dice, fíjese que la Biblia habla claramente de muchas veces cómo están las iglesias. Muchas veces escuchan la palabra, van a la iglesia, pero solo van por escuchar. Usted sabe que cuando Herodes dice que escuchaba hablar a Juan, le gustaba cómo Juan hablaba. Dice que Juan se ponía a dar sus sermones y Herodes decía, este hombre tiene una gran capacidad y me gusta escuchar. Y le tenía respeto a Juan. Admiraba a Juan. Decía, este hombre es tremendo, enseña, da buenos charlas, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Herodes? Nomás oía, pero no practicaba. Esa es una cosa muy distinta, escuchar y practicar. Porque lo que uno escucha también debe practicarlo, lo que uno aprende debe practicarlo. Porque si uno no practica lo que escucha, nunca lo va a lograr hacer. Tiene que hacerlo algo uno para poder ver. Fíjense que si usted anda siempre solo con los hermanos de la iglesia, no va a tener problema. Los hermanos de la iglesia respetan y todo y anda tranquilo. Pero ande usted con gente que no conoce de Dios y lo empieza a insultar, ahí va a ver usted, ¿verdad? Si usted es un cristiano de verdad, si usted puede vivir con aquellas personas que lo van a insultar, ahí es que usted va a ver, ¿será que soy capaz? Ahí es que usted va a ver cuando dicen, mira, quieres esto, quieres lo otro, que apestas, que te... Usted va a ver que tanta resistencia usted tiene. O usted le va a decir, hay personas que dicen, a mí no me parece así porque yo soy hijo de Dios. Ser hijo de Dios se demuestra, no se dice, se demuestra. Cuando la persona le dice a usted, tú eres un hijo de Dios, ahí cambia la situación. Pero a veces usted va diciendo, a mí me vas a respetar porque yo soy hijo de Dios, pero si no da testimonio de ello, no puede reclamar lo que usted no está dando. Uno puede decir, yo soy hijo de Dios, pero está dando testimonio de ello. Pero si usted está haciendo las cosas al opuesto, usted tenga por seguro que los que no tienen a Dios le van a faltar el respeto. Porque decía el estudio de hoy, dice, los que no conocen a Dios, dice que viven de acuerdo al mundo, a como vive el mundo. Y esos no respetan a nada, a nadie. ¿Por qué? Porque ellos viven conforme al concepto de ellos, no viven conforme a la palabra de Dios, y nosotros somos diferentes porque conocemos la palabra de Dios. Denle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él es bueno y en su misericordia, Él dice que nos ama y nos ama tanto que nos enseña y nos corrige. Porque el Señor nos dejó esto, no por casualidad, nos dejó esto porque lo necesitamos. Fíjense que ¿qué pasó con Herodes? Es lo que le decía. Cuando Herodes dice que está celebrando aquella fiesta, él respetaba a Juan, él no quería tocar a Juan, pero cuando llega, dice, a celebrar algo, y llega la hija de la mujer que convivía con él y empezó a danzar, dice que Herodes se le fueron los ojos, ¿verdad? Y se quedó allá viendo, y qué tremendo danzaba aquella muchacha, ¿verdad? Dice, la llama, le dice, y tal vez Herodes estaba borracho, ¿verdad? Porque eso pasa, ¿verdad? Porque van a la fiesta, se emborrachan y no tienen, ya pierden el juicio y empiezan a hablar tonterías y boberías, ¿verdad? Y la llama y le dice, hasta la mitad de mi reino te doy. Pídeme lo que quieras que yo te doy. Ofreciendo su reino, ¿verdad? Porque era un rey este Herodes. Pero en ese momento le ofrece la mitad del reino a la joven esta. Y la joven, como era tan inteligente, dice que va con la mamá y le dice, ¿qué le pido? Y la que odiaba a Juan era la mamá de esa muchacha, la que estaba viviendo con Herodes. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Herodes estaba en adulterio. Y Juan le decía, no te es lícito estar con la mujer esta.
Y ella odiaba a Herodes porque ella tenía bienestar ahí, ella tenía beneficios, y eso era lo que a ella no le gustaba, que Juan reprendiera a Herodes. Entonces cuando ella se ve esta oportunidad, le dice: pedirle la cabeza de Juan el Bautista en un plato. ¿Qué hizo Herodes? Ha leído eso, ¿verdad? Dice que le dio tristeza, pero dijo: vayan, quítenle la cabeza a Juan. Fueron, le quitaron la cabeza a Juan y se la traían en un plato, se la trajeron a Herodes. Herodes se la da a la muchacha y la muchacha se la da a la mamá. ¿Será que este Herodes había comprendido lo que Juan le decía? No, no comprendió. Mostraba tener interés en escuchar a Juan, pero no le ponía atención a lo que Juan decía. Y eso pasa en este tiempo, porque mucha gente le gusta escuchar, pero no le gusta poner atención, no le gusta practicar lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces están nomás solo por oír, y cuando sale uno le dice: voy a salir de la iglesia, ya voy a hacer lo que me dé la gana, aquí no me ve ninguno, y se va y hace lo que le da la gana. Pero la palabra dice que nosotros tenemos que ser hacedores de ella, hacedores de la palabra, vivir de acuerdo como Dios, el Señor Jesucristo. Por eso le dice el Señor aquí en esta parábola, dice, y cuando dice que el Señor dice viene y ve todo lo que ha pasado, entonces le dice: así también mi Padre, dice, celestial, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus, ¿qué dice? Si no perdonas, ¿qué dice? Aleluya. Sus ofensas. ¿Cuántas veces ofendemos nosotros a un hermano? ¿Cuántas veces hemos ofendido? Y dice que a veces nosotros ni perdón pedimos. Ofendemos y dice: ¿qué me importa? Nos damos cuenta que ofendimos: ya lo ofendí, ya lo hice, hay que mirar qué hace. Y cuando viene uno y le pide perdón, dice: si ya lo hiciste una vez y te voy a perdonar, lo seguís haciendo, ¿verdad? Aleluya. Si ya te perdoné, me hiciste una ofensa, te perdoné, ahora me vuelves a hacer una ofensa, venís a pedirme perdón y te tengo que perdonar otra vez, y te sigo perdonando. Si no queremos perdonar, ¿verdad? Y a veces decimos: si lo perdono hoy, me lo va a hacer mañana. Mañana viene y me pide perdón y lo tengo que perdonar otra vez. Mejor ya que lo perdone Dios. ¿Cuánto se le alaba? Aleluya. Esas son las deudas. Esas son las deudas que nosotros muchas veces no vemos, que muchas veces no pagamos, que muchas veces no perdonamos. Aquí está ilustrando de algo literal para demostrar lo espiritual. El Señor le dice claramente, Jesús en el versículo 35 dice claramente: así mi Padre, dice, hará con vosotros si no perdonad las ofensas a vuestros hermanos de todo, que dice corazón, perdonar sin dejar nada uno de resentimiento en el corazón de uno. Porque si dejamos un resentimiento en el corazón, eso va a causar herida y va siempre pulsando y pulsando hasta que en un momento usted ya tenga una herida y va a explotar lo que tiene en su corazón. Por eso no hay que dejar nada en el corazón, tenemos que sacarlo todo para que el Señor vea que nosotros andamos limpios de corazón, porque dice que el Señor nos quiere limpios de corazón, no que andemos con un corazón turbado, enojado, molesto, sino que andemos nosotros en paz. Eso es lo que el Señor nos pide. Gloria a Dios, aleluya. El rey aquí es Dios y los siervos somos nosotros. Aquí nos está hablando de cómo somos nosotros, cómo vivimos nosotros. Si el Señor a nosotros nos perdona, nosotros no perdonamos. Si nosotros éramos tan pecadores, usted dirá: yo no era tan pecador. Porque a veces uno dice: yo no soy tan pecador, yo viví una vida tranquila. Y hay muchas personas que usted le habla del Evangelio y le dice: acepta al Señor Jesucristo, y dice: es que yo soy bueno, yo no peco, yo no fumo, yo no tomo, yo no hago mal, yo no hago nada, yo estoy bien. Eso dice muchas personas. Y hay uno dice: así cuando yo vine al Señor Jesucristo yo era bueno. ¿Qué decía el versículo que leímos? Dice que todos estábamos destituidos. No teníamos acceso desde el pecado que Adán cometió allá en el huerto del Edén. Dice que el hombre murió espiritualmente.
Adán platicaba con Dios. Allá en el huerto del Edén dice que Adán podía ver a Dios y Dios miraba a Adán y conversaban. Pero cuando Adán peca, cuando Adán le obedece a la serpiente, o a la Eva le obedece a la serpiente y Adán le obedece a Eva, ahí entra el pecado y entonces Dios se separa y deja al hombre fuera. Ya no tuvo acceso el hombre de poder platicar con Dios. Y ahí perdió el hombre al Espíritu Santo. Ahí fue donde el hombre cayó muerto en espíritu. Y por eso dice la palabra que tuvo que venir Jesucristo para poder pagar el precio que nadie podía pagar. Tuvo que venir Jesucristo y obedecer, y se sometió a todo lo que le hicieron. Él resistió, no se contaminó de nada, ni de pecado, ni de enojo. Llegó a hacer lo que el Padre le había encomendado para poder salvarnos a nosotros. Esa es la deuda que nosotros tenemos. Esa es la deuda. Cuando a usted le pregunte, ¿y quién pagó el precio? Lo pagó Jesucristo con precio de sangre. La deuda de nosotros fue pagada a precio de sangre. No fue pagada con dinero, sino que es por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Ahora el plan y propósito es de que nosotros podamos llegar al reino de los cielos. ¿Usted quiere llegar al reino de los cielos? Amén. No muchos, ¿verdad? Amén. ¡Wow! Gloria a Dios, aleluya. Yo sí quiero llegar al reino de los cielos. Pero para entrar al reino de los cielos tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Eso tenemos que vivir, por eso es necesario leer, porque si no leemos, no vamos a aprender. No deje su Biblia y la diga a leer hasta el día domingo. Léala, aunque sea un versículo entre semana, lea algo. Léase el Nuevo Testamento, léase los 4 evangelios y ahí aprenda lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Y léase todas las cartas del apóstol Pablo para aprender lo que el Señor le enseñó a Pablo, que Pablo nos enseñara a nosotros. Y ahí podemos nosotros aprender cómo llegar a obtener parte en el reino de los cielos. Esa es la meta. Usted no se conforme por venir a la iglesia, porque mucha gente es lo que hace. Nuestro hermano Rolando mencionaba hace un rato, hay iglesias que están llenas. Pero si usted ve las iglesias, a veces no se ve la santidad en ellas, porque están llenas en grupo de seres humanos. No están llenas del poder del Espíritu Santo. Para ser llenos del poder del Espíritu Santo hay que hablar del pecado. Y donde se habla del pecado, a la gente no le gusta. Donde se habla de las cosas que a nosotros nos hacen daño, que nos impiden agradar a Dios, no les gusta. Ahí dice que ya empezó a hablar con eso y dice, eso no es para mí. Si no es para usted, no se preocupe. Para alguien puede ser. Hay muchos mensajes que uno dice, este mensaje no es para mí. Pero también no se preocupe. Alguien está recibiendo ese mensaje y se está llenando, está aprendiendo, y eso es lo que necesitamos nosotros, aprender de la palabra de Dios. Porque mire que ahora todo pasa rápido. ¿Con qué soluciona la gente los problemas? Si hay una persona casada, dice que hay un problema aquí con los casados, ¿verdad? Con los hogares, ¿verdad? ¿Dónde entra el diablo a destruir? ¿Cómo empieza el diablo a destruir los hogares? Con engaños. Se va metiendo por ahí y ya empiezan los chismes por ahí. Dice, yo vi a tu esposa platicando con fulano, o si no, yo vi a tu esposo platicando con fulana. Y ya empezó por ahí. Y si hay mujer celosa, ay, Dios me libre, Dios me guarde, dice, ¿verdad? Pero que eso es terrible. Dice que los celos carnales hay que dejarlos. Si existen en la iglesia, hay que dejarlos, porque eso nos impide muchas veces poder estar de acuerdo a la palabra del Señor. Y allí empieza el diablo y empieza a meter entonces a la cizaña, y de repente empiezan a pelearse. Dice que lo triste es que cuando los esposos en las iglesias, esto es algo de las iglesias, eso no es en el mundo no se preocupe, pero en las iglesias los esposos están peleándose. Y están en la iglesia, se gozan y salen de la iglesia y ya van enojados. Y dice, pero espérate que lleguemos a la casa. Y empieza el problema. Y aquí alabando, yo le alabo de corazón, y allá
te odio. ¿Verdad? Allá no te quiero ver, vete de aquí, y empiezan los pleitos, y empiezan los pleitos, los problemas, llega. Pero la única solución que es el divorcio. Y llegan a veces a consultar a la persona y dicen, divórciate muchacho, pero ¿qué te pasa? Si ¿cuántos te están esperando en la calle? Divórciate. Un testimonio que escuchaba que me causó tanta risa de alguien que cuando el pastor predicaba y daba su testimonio, él decía, fíjense que en mi iglesia decía, pasó algo, decía que llega una pareja que se habían casado hacía un año, dice, estaban solos y llegan y dice, pastor, ore por nosotros, dice, porque nos vamos a divorciar y que quedemos como amigos. Aleluya, gloria a Dios. En una iglesia, alguien que él los había casado y le piden eso al pastor, mire qué tremendo. Por eso es necesario que estemos siempre orando al Señor en ayuno, para que no pueda el diablo entrar a destruirnos. Porque si nosotros no oramos, ahí es donde el diablo se mete. Si nosotros no ayunamos, ahí es donde el diablo se mete y empieza a meter cizañas, y cuando ves están destruidos. Y no nos damos cuenta cómo dice, ¿qué pasó? Si él cómo me amaba, si yo cómo la amaba, pero ¿qué pasó? Fue el amor. No, se descuidó y el diablo se metió y se dejó llevar por todo lo que el diablo le entremete, y eso hace que los hogares se destruyan. Por eso es necesario que siempre el joven, dice, y nosotros que somos ya padres de familia, tengamos cuidado también en nuestro hogar, y que también cuidemos de los jóvenes. Porque a veces el joven agarra su terquedad, fíjense. No hay otra palabra, ¿verdad? Para decir que a veces una terquedad, una necedad, que se le dice no, y ahí va, hombre. Como decía mi abuela, si te digo no de hacerlo, tal vez no lo haces, pero si uno dice no lo hagas, ahí lo va haciendo. Pero las cosas que uno le dice, hace esto, eso no lo hacen. Por eso es necesario, dice, vivir. Y cuando ahí entra una parte de que cuando un hijo, dice que cuando uno le habla a un hijo fuerte, a veces el hijo dice, de mi papá, pero ya no le voy a hablar. Así van los hijos a veces. Y a veces si uno les habla tan suave, tan cordialmente, les quiere hablar tranquilamente, a veces no obedecen. Si mi papá ni autoridad tiene. Siempre uno tiene que tener de acuerdo y no tener en poco las palabras de un padre. Y aquí nos está enseñando a nosotros un padre lo que debemos hacer para poder heredar el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos dice que allá no va a entrar nadie que tenga manchas. No va a entrar nadie que haya hecho pecado, porque dice que el pecado separa al hombre de Dios, y si nosotros estamos en pecado no podemos entrar, porque la palabra dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor, y para estar en santidad tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Denle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él se mueve en su misericordia hacia nosotros, y estos versículos nos enseñan a nosotros a cómo perdonar a los que nos ofenden. Dice que el Padre así hará al que no perdona de corazón. Por eso cuando perdonemos, no lo digamos como dice de dientes para afuera, sino que lo digamos de todo corazón. Perdonemos y así Dios nos perdonará a nosotros. Porque Dios nos ha perdonado una gran deuda. Así también nosotros perdonemos lo que Él nos ha perdonado. Así es de que si usted no tiene deuda, viva tranquilo. Pero si usted tiene deuda, siga orando al Señor. Si usted no debe 10,000, pues gloria a Dios. Pero si usted le debe 100,000, pídale a Dios. Porque depende de la capacidad que tengamos para perdonar. Tenemos que seguir orándole a Dios para que nos enseñe a perdonar de acuerdo a la capacidad de nuestro Padre, como fue nuestro Señor Jesucristo, que perdonó todo lo que le habían hecho y no llevó rencor en su corazón, y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Así es de que Dios les bendiga, sigamos adelante y el tiempo con nuestro Pastor. Gloria a Dios. Ya su nombre. Bendecimos a Dios. Qué bonito mensaje. El perdón. Qué importante es el perdón, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Es bueno que el Señor los unja con su espíritu, ¿verdad? Y así cuando vengan las ofensas, eso le pueda rebalar. No se le pega, sino que le resbale
cualquier cosa que le venga a su vida. Esa es la madurez, hermano. Cuando aprendemos a madurar en el Señor, no hay palabra que te pueda ofender, sino que solamente dice, Señor, te perdone. Entre uno, ni se lo dice a la persona, sino que uno nomás dice, no, yo te perdono por la ofensa que me estás haciendo. Y ya usted con eso, ya usted se quedó tranquilo y no deja que nada entre a su corazón que le robe la bendición y la salvación. Bendecimos a Dios. Bien, mis hermanos, gloria sea al Señor. La próxima semana, recuérdense, el día martes tenemos oración. El día jueves estamos aquí, hay estudio. Todavía no hay la vigilia, ¿no? Amén. El día domingo nos predica hermano Rolando y la enseñanza trae hermano Santos. Gloria sea al Señor. Hermanos, tenemos una bendición ahí para cada uno de ustedes. La señora del restaurante, la vecina, que tiene aquí a sus hijos aquí en la iglesia, que es el jovencito que está ahí. ¿Cuál es tu nombre? Diomedes. ¿Y esta niña cómo te llamas? Evelyn. Diomedes y Evelyn. Ellos están llegando aquí a la escuela dominical. Ella nos dio unas cajas, las galletitas que ustedes llevaron la semana pasada. Ahí nos trajo más cajas de galletas. Y hay muchas cositas ahí, le hemos hecho una fundita por familia, mi esposa le va a entregar, amén, y reciba esto de parte del Señor, ¿verdad? Hay más cositas ahí que queremos entregarnos todo, porque si no se pone en una nevera, se va a dañar, ¿ok? Entonces, Nera, tú le puedes poner ahí el resto de la manzana, ajá. Si no, se le pone ahí, pues si usted no lo quiere, déle a alguien. ¿Ve? Pero si a usted le gusta la manzana, usted póngala, no del freezer, le pone en la nevera para que se mantenga fresca, porque están empaquetaditas. Amén, hermano. Así que Dios le bendiga, vamos a ponernos de pie. Gloria sea al Señor. Vamos a orar por el hermano Moisés, que está cumpliendo años, igual por Jordi también, que están cumpliendo años. Gloria sea al Señor, bendecimos a Dios. Aleluya. Entonces le vamos a cantar el corito. Hermano Moisés, pase por aquí. Bendecimos a Dios. Aleluya. Gloria sea al Señor, bendecimos a Dios. Y Jordi también está cumpliendo años, junto con usted. Amén, que pase Jordi también. Bendecimos a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Hay poder. Vamos entonces, vamos a alabar. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor. Amén. Ya usted conoce el coro, ¿verdad? Que dice en este día. Gloria a Jesús. Bendecimos a Dios. Vamos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Hay poder. Este día de su cumpleaños.